Bienvenidos al programa Por su Salud y Seguridad. De nuevo nos encontramos en un nuevo episodio en la cual vamos a hablar de primeros auxilios. No se lo pierdan. Se conoce como primeros auxilios todas esas actuaciones y técnicas que se tienen en cuenta para prestar primeros auxilios o auxiliar a una persona afectada o herida. Pero tengamos en cuenta de que debemos de tener presente la asistencia médica profesional antes o durante la prestación de primeros auxilios. No es que yo, digamos, voy a prestar primeros auxilios a una persona herida y voy a intervenir dentro de esa herida, a suturar o a diagnosticar alguna causa por esa enfermedad o por esa herida, sino que voy a tener acompañamiento también médico profesional para que me atienda a esta eventualidad. Tengamos en cuenta que en los primeros auxilios se tienen unos objetivos. Como primero, debemos de mantener vivo a nuestra persona así accidentada. ¿Listo? Como segundo, tenemos que evitar nuevas lesiones o complicaciones durante la prestación de primeros auxilios. Poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios médicos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que antes y durante y después de una prestación de primeros auxilios tenemos que tener muy en cuenta a qué servicios asistenciales vamos a atender o tener que digamos, pasar a esa persona herida para que la sigan atendiendo y tenga una recuperación muy pronta. Aliviar el dolor. Posiblemente de pronto, no sé, temas de heridas que se puedan intervenir con, digamos, elementos propios de la organización o de alguna empresa. Por ejemplo, en los botiquines podemos encontrar esos elementos. Si es de lo posible, se actúa desde ese medio. Evitar infecciones o lesiones secundarias. Muy importante que tengamos no solo un autocuidado, ¿cierto? Una protección de la persona que va a prestar los servicios de primeros auxilios, sino que también evitemos que nuestros heridos o nuestras personas afectadas dentro de las heridas no se vayan a infectar o a contaminar. Para tener en cuenta, dentro de primeros auxilios, debemos de tener unos elementos adecuados que lo podemos encontrar en los suministros de primeros auxilios de cada organización o de cada empresa o de cada establecimiento que por norma los deben de tener. Pero entonces, estas personas que van a prestar los primeros auxilios y van a utilizar estos elementos antes de y durante la eventualidad y después, van a tener algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Actuar con rapidez pero conservando la calma. Esa persona de primeros auxilios, recordemos que debe tener una capacitación, un entrenamiento y unos conceptos básicos para prestar primeros auxilios. Pero entonces miremos que debemos de conservar la calma, no solo el que presta primeros auxilios, sino que también debe de procurar de que sea un ambiente de calma, que las personas no se alteren, de que el paciente no se altere y de que algunos factores no generen que la eventualidad o la prestación de servicios de primeros auxilios no se altere. Saber imponerse ante la eventualidad. Esta persona ya dijimos que debe tener una competencia, ¿cierto? Pero entonces debe saber cómo va a actuar según en el evento. O sea, él debe saber tipos de fracturas, él debe saber tipos de heridas, él debe saber tipos de traumas, ¿cierto? Entonces, saber imponerse ante la eventualidad. No mover a la persona herida salvo que sea imprescindible. También dentro de la disciplina o dentro de la prestación de servicios, primeros auxilios, se tiene en cuenta un factor importante y una práctica que se llama camillaje. Dentro de esta práctica vamos a mirar cómo vamos a mover a ese herido según el trauma, según las heridas, según las fracturas. Traslado adecuado también entra dentro de este camillaje. No dar al herido de beber, comer o medicar. Ninguno de nosotros, prestadores de primeros auxilios, no somos quien para medicar, no somos médicos, ¿cierto? O para dar de comida o de beber a un herido. Eso puede afectar en la integridad y salud de la persona herida. Tranquilizar al herido, siempre mantener
calma y tranquilizar a la persona afectada y a las personas que están alrededor, si es de lo posible. Mantener al herido caliente y consciente, siempre y cuando se tenga niveles de hipotermia bajas. Listo. Si no se sabe, abstenerse a no hacer nada, pero no quiere decir de que no colabore en la eventualidad. Puede colaborar con otras cosas, haciendo llamadas a centros de IPS o asistenciales. Importante, el socorrista o brigadista también debe protegerse, ¿cierto? Primero que todo, el brigadista o socorrista o el que preste primeros auxilios debe de protegerse, ¿cierto? Primero va la integridad y la salud de cada uno de nosotros. Para tener en cuenta dentro de la prestación de primeros auxilios vamos a tener estas siglas que es PAS y que vamos a mirar qué significan cada una de ellas. La P, proteger, ¿cierto? Vamos a comprobar que la escena esté totalmente segura, ¿cierto? Tanto para el paciente como para mí o para la persona que vaya a prestar primeros auxilios. Muy importante, si de pronto se nos llega a ocurrir en una eventualidad de que la persona está inmersa en llamas, por ejemplo, ¿cierto? Saber protegerme ante esa eventualidad y saber proteger a esa otra persona que está dentro de esa escena. Listo. Avisar. Vamos a la A. Entonces siempre avisemos a la brigada de emergencia o organismos de socorro, ¿cierto? Y no solo que lo avisemos dentro de la institución o dentro de la organización o empresa a todos esos brigadistas frente a cualquier eventualidad que se pueda ocurrir dentro de las mismas, sino que también tengamos en cuenta que aquí cabe anexar todos esos organismos de socorro o digamos IPS o centros asistenciales que nos puedan ayudar a controlar el evento. Socorrer, vamos a la S. Una vez que hemos protegido y avisado, comience la maniobra de primeros auxilios. Ahí sí, entonces vamos a mirar cómo vamos a proceder siempre y cuando esté dentro de las capacidades y los límites adecuados para yo ir a intervenir esa eventualidad. Dentro de los primeros auxilios se tiene un esquema y esa es una valoración. Dentro de esta valoración vamos a encontrar varios puntos en los cuales nos vamos a caracterizar en un diagrama que es A, B, C, D y E. Vamos a empezar entonces con la A, pero primero que todo vamos a estandarizar que la A va a ser una evaluación primaria, ¿cierto? Una valoración del estado de conciencia de las personas o la persona que está herida. Entonces, como primer punto tenemos airway o vía aérea, ¿cierto? Nos vamos a asegurar de que en este punto las vías aéreas sean permeables, sean constantes, ¿cierto? Como segundo tenemos realizar aperturas de las vías aéreas. ¿Con qué fin? Con el fin de que las vías aéreas no estén obstruidas por materiales, incluso por la misma lengua, por medio de la boca, ¿cierto? Cuando tengamos una persona consciente, valorar la posibilidad de que existan cuerpos extraños, lo que en el punto anterior realizábamos, identificando cuerpos extraños obstruyendo la respiración. Cuando tengamos personas inconscientes, ahí sí tenemos que empezar una maniobra de RCP. Ya valorado el primer punto, o el primer paso que es la A, vamos a pasar a la B, que sería breathing o ventilación. En este punto vamos a analizar que debemos de mirar, escuchar y sentir. ¿Mirar qué? Mirar que la persona sí esté respirando, ¿cierto? Mirar que los pulmones o la cavidad pulmonar sí esté haciendo su movimiento o su función. Escuchar que la respiración de la persona sí esté en su velocidad, en su intensidad. Y sentir que sí esté también haciendo esta actividad o esta función. Dentro de este mirar, escuchar y sentir, vamos a detectar también su oración, ¿cierto? Cianosis, uso de musculatura accesoria o respiración o abdominal o pulmonar, ¿cierto? Calcular la frecuencia respiratoria y considerarla en su contexto frecuencia normal, ¿cierto?
Sabemos que la frecuencia normal son 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿cierto? Escuchar los ruidos respiratorios audibles, ¿cierto? O sea, escuchar siempre a la persona que sí esté haciendo su función de respirar. Observar deformidades torácicas, entonces ahí ya se empieza también a descartar temas de fracturas, temas de hemorragias internas, etcétera, etcétera. Ya teniendo una evaluación primaria del ABCDE, vamos a pasar a una evaluación secundaria, que consiste en una exploración complementaria del paciente para detectar otras lesiones. ¿Listo? Entonces ahí entra a funcionar la C, que es circulación, ¿cierto? Observar al paciente y valorar. Vamos a tener en cuenta. Dentro de esa observación del paciente vamos a mirar la perfusión periférica o color de las manos o de los dedos, ¿cierto? Que si estén acordes al color normal de la piel, según la circulación de la sangre. Hemorragias internas y externas. Sabemos que las hemorragias internas no son fáciles de detectar, ¿cierto? Pero igual hay que irle preguntando al paciente sus dolencias en todo su cuerpo, ir detectando todas esas dolores que siente el paciente. Comprobar la temperatura de las manos, si están frías o calientes, muy importante, ¿cierto? Comprobar la temperatura no solo de sus manos, de todo su cuerpo. Por eso tenemos elementos que nos ayudan a medir la temperatura del cuerpo también. Ya detectando algunas otras lesiones en el paciente, vamos a pasar a la D, que es disability o disfunción neurológica. En este punto, en este paso, vamos a valorar el estado de conocimiento, ¿cierto? Y vamos a tener en cuenta la alerta, la voz, dolor y respuesta, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta la voz, lo consciente que está la persona para responder las preguntas que le hacemos, ¿cierto? Valoración, reacción, pupilas, medidas y simetría. Vamos a identificar qué tan está la pupila o el ojo tan dilatado, ¿cierto? Vamos a identificar todos esos factores que son importantes dentro de la prestación de primeros auxilios. Valorar signos de lateraciones. Básicamente, en este punto vamos a mirar qué tan disvariable está la persona, si reconoce el punto donde está, si sabe cuál es la dirección de su casa, el teléfono de su casa o de su amiga, el nombre de su esposa, bueno, etcétera, etcétera. Preguntas que se pueden hacer dentro de la prestación de primeros auxilios, identificando temas neurológicos. Teniendo en cuenta la valoración antes o los puntos antes tocados, que es A, B, C, D, vamos a pasar al último, que es la E, la exposición, ¿cierto? En este punto vamos a tener muy en cuenta que vamos a cuidar al paciente, no solo controlando las heridas o las dolencias en el momento de prestar los primeros auxilios, sino que también vamos a mirar la integridad en este punto fundamental de la persona, ¿cierto? Entonces nos va a decir que vamos a retirar la ropa en caso de explorar, ¿cierto? O de valorar otras heridas. Y también vamos a determinar que para esta eliminación de ropa o de la ropa del paciente también es con el fin de que la sangre circule perfectamente o recupere su circulación. Y vamos a detectar lesiones, hemorragias, erupciones. Y también evitar la pérdida de calor y mantener la dignidad siempre de la persona. Así, teniendo en cuenta todos estos puntos de la ABCD o la valoración ABCD, vamos a tener una prestación de primeros auxilios adecuada, en la cual vamos a hacer todos estos puntos en tan solo minutos o segundos. Tengamos en cuenta entonces que primeros auxilios es una actividad que se hace para salvar vidas, ¿cierto? Y ya teniendo en cuenta toda esta parte teórica, vamos a pasar a una parte práctica donde vamos a entender o vamos a proceder a tener, digamos, una dinámica de primeros auxilios y un camillaje adecuado. No se lo pierdan para que puedan también priorizar en estos temas y ir más allá de lo teórico a lo práctico.